Muy bien, hermanos, continuamos. Hemos estado 2 semanas sin transmitir porque tuvimos el examen, ¿no? Que duró 2 semanas. Estamos en la clase 19, cómo estudiar la Biblia. Oraremos un momentito. Señor, gracias, Padre Santo, por acercarnos a tu palabra para estudiarla, Señor Dios nuestro. Danos pues entendimiento de ella y recibamos crecimiento espiritual por tu santa palabra, Señor. Sobre todo, te pedimos que nos hagas entenderla. Y gracias por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y también por muchos otros que a través del Internet están estudiando. Te agradecemos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hacemos solamente para enumerar lo que ya hemos aprendido, las 5 primeras reglas, ¿no? Contexto, 1, contexto, 2, ¿a quién? ¿A quién? ¿A judíos o a gentiles o a la iglesia? 3, ¿en qué época? 3, ¿en qué época? 4, ¿cuál es? Aplicaciones. 3 aplicaciones. Sí, histórica, doctrinal y personal. 5, cada palabra. Cada palabra de la Biblia. Ya. Esas son las que hemos estudiado hasta ahora. En realidad nos hemos demorado al hacerlo, pero es necesario porque es muy importante lo que hemos visto. Ahora, recuerden, son 15, ¿no? Vamos a entrar de las 6 a la 10. Y al llegar a la 10 tendremos otro examen. Ojalá que no dure tanto como el primero. Pero la regla 6. Tienen ustedes allí en sus manuales, ¿no? Ah, Mirla, me faltaba darte un manual escrito a ti. Te tengo que darte, ¿ah? Pero la regla número 6, las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de qué. ¿Qué dice hermano Galindo? Regla número 6. Ahí en su manual. Busque regla número 6. Son las 15 reglas. Entramos a la número 6. ¿No lo encuentra? ¿Encontraste, Beto? Página 15. Beto, ¿le ubicas? Regla número 6. ¿Encontraste? Hermano Galindo, ¿le encuentró? No hay. Sí, y lo que pasa es creo que antes que empezáramos otra vez de cero, hemos estado estudiando eso anteriormente, por eso usted tiene notas ahí, ¿no? Por eso ha sido, no importa. Regla número 6. Las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de su creación. Ahora, esta regla es tan importante que va a ir en otra sección. Aquí solamente la mencionamos de manera muy breve, pero va a ir en una sección separada. Cuando terminemos las 15 reglas, hablaremos sobre cómo Dios habla en la creación. Por ahora solamente la mencionamos, pero tal vez sí podemos, para entender un poco mejor, comprenderlo con un solo ejemplo de cómo Dios utiliza las cosas de la creación para que logremos entender lo que es divino. Uno de los ejemplos más notables sobre esto es la
existencia del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios creó el matrimonio para ilustrar algo más alto, algo más profundo, algo que va mucho más por encima de lo que es del hombre. Y eso es la unión entre Cristo y su esposa, la iglesia. Como las cosas de Dios son invisibles, son espirituales y no son materiales, son espirituales y además son invisibles, porque lo espiritual es invisible. Y nosotros como hombres siempre tenemos la tendencia de sacar conclusión por lo que miran nuestros ojos. Siempre nos guiamos por lo que ven nuestros ojos, pero Dios no. Dios no se guía por los ojos. Dios mira directamente al corazón. E incluso cuando mira al corazón no decimos está mirando al órgano cardíaco que hay dentro del pecho. No exactamente es al órgano cardíaco que Dios mira el corazón, qué tal está latiendo. No, está diciendo Dios cuando Él mira al corazón, la esencia de cada persona, lo más profundo de su ser. Eso es el llamado el corazón. Por eso dice la Biblia, ¿no? Si creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El corazón es lo más profundo, el núcleo, digamos así, de la persona. Ni siquiera es el órgano cardíaco que bombea la sangre, no. Entonces, Dios mira las cosas siempre espiritualmente, pero el hombre mira las cosas materialmente, el hombre mira con los ojos, Dios no mira con los ojos. Y así, ¿no? Además, el hombre mira las cosas solamente con una vista miope, es decir, el hombre mira lo que es de esta tierra, lo que es de esta vida. Y no, Dios mira las cosas eternas y las cosas que son del cielo y que nuestra vida se proyecta para la eternidad. Pero muchos cristianos no comprenden eso y su vista, como dice en el libro de Pedro, su vista es miope. Miran acá, ¿no? ¿Qué cosa es miope? No, no puede mirar lejos, apenas puede mirar cerquita, ¿sí, no? Sus ojos no le permiten mirar a lo lejos, solamente cerca. Tampoco puede aquí, bien cerquita, tiene que mirar el que está miope. Así. Entonces, si somos cristianos de esa manera, con la vista corta, con miopía, no sabemos mirar a las cosas eternas. No entendemos que cada día de nuestra vida se proyecta a la eternidad y en nuestra vida encuentra significado solamente en lo que es eterno y lo que es del reino de Dios. Si sabemos mirar como Dios mira. Por todas esas razones, la diferencia en la forma como Dios mira la creación y la vida del hombre, entonces, como nosotros no logramos entender las cosas divinas y espirituales y eternas, por lo tanto, Dios ha creado ilustraciones por medio de que lo que sí entendemos, el matrimonio sí lo entendemos, ¿no? Ay, ¿a quién no entiende el matrimonio? El hombre, el día que se casa y la novia muy simpática, muy linda, entonces se quieren tanto, entonces han decidido vivir para siempre juntos. Ahí está. Y cualquiera entiende eso, ¿no? Es parte de la vida diaria, el matrimonio. Y si hablamos de aspectos más profundos aún, es la unión sexual de ambos esposos, que es una parte grandemente importante, no tal vez la más importante, pero sí es importante ese aspecto físico y sexual. Entonces, eso del matrimonio sí lo entendemos. Y los que se casan lo entienden más todavía. Entonces, Dios dice, así como cualquier pareja humana que se han casado, así es, el día que Cristo se unirá con su iglesia, eternamente, eternamente.
y serán los dos uno solo, porque Dios creó en su diseño divino, unió dos personas, el hombre y su esposa, ya no son dos, llegan a ser uno. Entonces en la matemática de Dios no concuerda, ¿no?, con el hombre. ¿Por qué? Uno más uno es dos, pero para Dios uno más uno igual uno. El hombre, uno, su esposa, uno. Pero al sumar no son dos, sino son uno, porque se vuelven uno solo en el matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Eh, como no entendemos cuán alto y sublime y divino es lo que Dios diseñó, Cristo uniéndose eternamente con su esposa la iglesia. Como no lo entendemos, entonces Dios dice, observen el matrimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Comprenden lo que es el matrimonio? Sí, ya así, igual como el matrimonio, será la unión eterna entre Cristo y la iglesia. Y ese es el ejemplo, uno de los más notables, cómo es que la creación, porque para el hombre, la creación para el hombre es material, es visible, ¿no? Dios no se mueve por ahí, por lo material, pero el hombre tiene dos cosas, una parte material, su cuerpo, y otra parte espiritual, su espíritu. Entonces, como el hombre, como nosotros sí conocemos lo material, nos enseña Dios lo que es espiritual por medio de lo material. Eso es la regla número 6. Las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de su creación. No nos vamos a detener aquí, porque como digo, es tan amplio que lo veremos en una sección separada al terminar las 15 reglas, pero esta es una muy importante. Algunos ejemplos, otros ejemplos más. Sí, sí. Ah, ya. De veras, sí, de veras. Bueno, es que en la grabación no se oye tu voz. Yo voy a repetir lo que dijiste, ¿no? El hermano Mario comenta algo que en los tiempos antiguos, en los días de Abraham, había, y ya no hay ahora, pero que Sara le llamaba a su esposo Señor, a Abraham, ¿no? Ella dice, justo vimos el domingo, ¿cómo tendré hijos siendo también mi Señor ya viejo? O sea, dice de Abraham, le llama mi Señor, ¿no? Qué increíble. Sí, mi Señor, la iglesia es Cristo, mi Señor, Cristo nuestro Señor, sí. Algunos ejemplos para captar la idea. Miren, en la Biblia hay algo extraño y que suena un poco extraño, un poco raro. Perros, dice Dios. En Filipenses dice, guardaos de los perros. Luego en Revelación, en Apocalipsis dice, mas los perros estarán de fuera, o sea, fuera de la ciudad de Dios. Los perros estarán fuera. En Filipenses dice, guardaos de los perros. Seguro recuerdan a alguien de ustedes, ¿no? ¿A quién le llama perros en la Biblia? ¿Ah? No, a los pastores no. No, a los pastores no. Bueno, eso no. Guardaos de los perros, dice. Pero, ¿a quiénes se refiere, Mario, esa palabra perros? ¿No te acuerdas, Beto, recuerdas? A los falsos maestros, eso es. Claro, no es a los pastores de ninguna manera. Son los falsos maestros. Le llama perros y por eso dice guardaos de los perros, o sea, los falsos maestros, los que enseñan doctrina falsa. Los mormones y testigos de Jehová y adventistas del séptimo día y la religión esa bien peruana, ¿no? Los israelitas de Ataucusi, de Ezequiel Ataucusi. Dios le llama perros a todos esos.
Miren, nosotros entendemos qué despreciativa es esa palabra, ¿no? Perros. Y Dios la usa esa palabra, algo de la creación. Nosotros también a veces decimos, este delincuente es como un perro que, ¿no? que va a morir en la calle, un delincuente, es como perro va a morir. Así decimos nosotros. Y Dios le llama, que no entrarán a la ciudad de Dios, mas los perros estarán de fuera. Los maestros de falsas doctrinas. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, no, estarán fuera de la ciudad de Dios, pues no, no entrarán, estarán fuera de la ciudad. Bueno, y claro, al estar fuera de la ciudad de Dios, el único lugar que les queda es el infierno, ciertamente. ¿Recuerdan el ejemplo de Israel, no? Miren, ¿no? El ejemplo de Israel, ahí está, ¿ve? Tres árboles, ¿no? La higuera es Israel en su aspecto nacional. El olivo es Israel espiritual, no nacional, sino espiritual. Y la vid es Israel en su rebeldía. La vid inútil es llamada Israel. ¿Ven? Lo está usando Dios, esos tres árboles. El olivo es Israel. Y el aceite de olivo, ¿se acuerdan? El aceite de olivo, el Espíritu Santo, ¿no? Allá, allá, de David. Ah, de la vid. Ah, sí, sí. Allá. A veces hay una distinción entre lo que Dios muestra en el Antiguo Testamento y lo que muestra en el Nuevo Testamento. Efectivamente, ¿no? La vid, en el Antiguo Testamento la vid es Israel, la vid inútil, pero en el Nuevo Testamento Cristo mismo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ustedes son las ramas, pámpano es la rama. Efectivamente, no, no es el único caso. Hay algunos casos. ¿Recuerdan ustedes cómo en el Antiguo Testamento esta palabra, esta frase, hijos de Dios, se usa en el Antiguo Testamento de una manera y en el Nuevo Testamento diferente, ¿no? ¿Recuerdan a quiénes le llama Dios en el Antiguo Testamento? A los ángeles, solamente a los ángeles en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento cambia. ¿A quiénes le llama hijos de Dios? A los que creen en Jesús, creyentes en Cristo, sí. Entonces, ha cambiado el significado entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? La frase hijos de Dios. En el Antiguo Testamento nunca se le llama hijos de Dios a una persona, a un hombre, nunca, solamente a los ángeles. Pero en el Nuevo Testamento es al revés. Ya no se vuelve a usar hijo de Dios para los ángeles, sino los creyentes en Cristo. Claro, son casos especiales porque no en todos los casos es así, ¿ah? Casi siempre, por lo general siempre es igual Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, la serpiente es el diablo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Son casos muy excepcionales. Y como dice Mario, Antiguo Testamento, Israel es llamada la vid, y más exactamente la vid inútil, en rebeldía. Pero ahora el Señor Jesús dice en el libro de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces eso, de manera parecida a esto, cambió el significado de la palabra vid. Sí,
es decir, Israel. Sí, actualmente sigue siendo, sí, sí. Yo soy la vid, ¿no? Todavía no María, sí, claro. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Sí. Mm. Am, ya, me parece que no hay una. ¿Ah? Sí, son casos raros. La mayoría de las veces, casi siempre, el significado permanece lo mismo, tanto antiguo como nuevo, igual, no cambia. Pero algunos casos especiales, Antiguo Testamento, los ángeles, Nuevo Testamento, los creyentes en Cristo. Y posiblemente también la vid, Antiguo Testamento, Israel, Nuevo Testamento, Cristo Jesús. ¿Eh? Esa puede ser la razón. Sí, ya, son excepciones. Muy pocas excepciones hay donde cambia del Antiguo al Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a la siguiente regla, la número 7. ¿Qué dice la regla número 7? La Biblia no es de interpretación privada. Sí, sí, usted lo tiene allí. Ah, usted lo tiene. Ah, esa es la regla 6, claro. Las cosas invisibles. Ahí está, pues ahí está con número. Las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de su creación. Sí, pero esta es la clase 14. Ya, bueno, ya usted, sí, ya, ya. La regla número 7. A ver, todos ubíquense en la regla número 7. Mira, un favor, me haces acordar para darte una copia de esto, ¿ya? La Biblia no es de interpretación privada. La interpretación del Espíritu Santo se descubre, ¿de qué manera? ¿Qué dice? Comparando la escritura con la escritura, sí, eso. Entonces vamos a leer, ¿qué quiere decir interpretación privada? Uy, parece que no traje el borrador, se quedó en la oficina. Eso, interpretación privada quiere decir la interpretación mía, la interpretación tuya, la interpretación de cada uno. Sí, pues él dice que no importan las palabras, no importan, ¿no? Sí, sí. Sí, esta regla es muy importante, la número 7. Interpretación privada. Ah, sí, luego la voy a poner al final de la clase. Interpretación privada significa la mía propia, y no solo la mía propia, la de cualquier persona, a su propia opinión. Eso es interpretación privada. En realidad, hay una sola interpretación de cada pasaje. Nunca puede haber más de una interpretación. Y aquella única interpretación correcta es la del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Otra cosa más, no tenemos que buscar en otros lugares o quebrarnos la cabeza buscando las interpretaciones de la Biblia, porque todas las interpretaciones están en la misma Biblia. Lo que hay que hacer es comparar la escritura con la escritura. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? En realidad, muchos términos dentro de la Biblia, muchas palabras, no concuerdan exactamente con el diccionario. A veces los que predican hacen esto, ¿no? Supongamos toman una palabra de la Biblia, por decir adoración, y dicen, vamos a buscar el diccionario de la Real Academia Española, define adoración como esto, tal, 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 tal. Entonces, para enseñar y predicar están diciendo, bueno, como la palabra adoración está en la Biblia, vamos a buscar su verdadero significado. Y toman el diccionario en español de la Real Academia y dicen, el diccionario de la Real Academia nos define adoración como tal cosa, tal y tal y tal. Entonces basan su enseñanza y su predicación en la definición que le da el diccionario a la palabra adorar. Y ahí hay un error, ahí hay un pequeño error, fíjense. Dios le da siempre un matiz de significado puramente de la Biblia nada más a las palabras. En este ejemplo de la palabra adorar, que luego nos toca hablar de la primera mención más adelante todavía, esa es otra regla, pero nos adelantamos un poquito porque la palabra adorar, la primera mención está en Génesis 22, cuando Dios le ha pedido a Abraham que le entregue a su hijo Isaac en holocausto. Y temprano al día siguiente él va con sus ayudantes, con sus siervos, y les dice, ustedes quédense acá, nosotros, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Esa es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra adorar. Y la primera mención está siempre definiendo el significado bíblico de una palabra. Adorar entonces, ¿qué significa? No lo que está en el diccionario de la Real Academia, sino tiene su interpretación dentro de la misma Biblia. Y entonces adorar, ahí está en la primera mención, Génesis 22, significa entregarle todo a Dios, incluyendo nuestra vida. Eso es adorar. ¿Sí? Muy diferente de las definiciones que nosotros le damos. Sí, eso. Dios hizo lo mismo, entregó la vida de su propio hijo. Y por eso Dios le dice a Abraham, entrégame la vida de tu único hijo. Y al final Dios le dijo, ahí nomás, ya no, no lo degolles, no lo mates, ahí nomás, porque ya sé que me obedeces tú, Abraham. Bueno, esa sería otra definición que tendríamos que verla en la misma Biblia, ¿no? No, si le damos una interpretación nuestra, eso se llama interpretación privada, la mía propia, lo cual es incorrecto. Cada palabra de la Biblia lleva la interpretación del Espíritu Santo. ¿Cómo la encontramos? Estudiando la Biblia, comparando la escritura con la escritura. Así encontramos las interpretaciones de las palabras. La palabra paloma, por ejemplo, ¿no? El mundo le da siempre el significado de la paz. Ah, la paloma blanca de la paz, dicen, ¿no? Pero en la Biblia no. ¿Qué significa en la Biblia la paloma? ¿Ah? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Eso es la paloma en la Biblia, ¿no? Las aves, sí, las otras aves, las otras aves. Sí, generalmente no es necesario y nos lleva a algunos errores. En vez de eso,
¿Sabes qué podemos usar en vez del diccionario? Una concordancia. Y ahora, gracias a Dios, todo se ha desarrollado tan grandemente. Aquí, por ejemplo, cualquiera de ustedes puede tener la concordancia bíblica aquí en el celular. ¿Eh? Entonces, en lugar de acudir al diccionario, acudimos a la concordancia. ¿Por qué? La concordancia nos ayuda a comparar la escritura con la escritura. Claro, por eso, pues, a veces va a concordar, muchas veces no va a concordar. Algunas van a concordar. Sí, sí. Sí, pues no concuerdan, de veras. Ah, ya. A ver, una pregunta. ¿Diccionario del castellano o diccionario bíblico? Ah, diccionario del castellano, claro. Es útil a veces, pero la mejor recomendación es, en vez de usar el diccionario, comparar dentro de la misma Biblia. Y la concordancia es una herramienta muy útil para comparar los versículos, ¿no? Cierta palabra, como decía, la palabra adorar, entonces yo busco en la concordancia la palabra adorar, y ahí está, toditita las veces que aparece adorar dentro de la Biblia. Y esa es la forma, em, porque si no, nos equivocamos. Por ejemplo, fuego. Ahí está, ese es un ejemplo interesante, muy interesante eso de la palabra fuego. ¿Ve? Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, la regla número 7 que dice, la Biblia no es de interpretación privada. La interpretación del Espíritu Santo se descubre por comparar la escritura con la escritura. Vamos a buscar segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Ahí está. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de privado desatamiento, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Sí. Entonces pusimos el ejemplo de la palabra fuego, ¿no? Sí, en general la palabra de Dios, sí, sí, en general la palabra de Dios. El ejemplo ilustrativo, la palabra fuego. Hay una canción, un canto cristiano que hace años lo cantaban y decía, fuego, fuego, la iglesia pide fuego, fuego, hermano querido, pide tú también, o sea, pide fuego, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo interpretamos la palabra fuego dentro de la Biblia? Su simbología espiritual, quiero decir, ¿no? Ya se sabe, fuego es fuego, pero me refiero a la simbología del fuego dentro de la Biblia. Y muchos piensan que hay que pedir fuego de Dios, eh, pensando, dándole diferentes significados a la palabra fuego. Es como el creyente está lleno del calor de Dios, algo así. Pero este es un ejemplo muy ilustrativo para darnos cuenta. La Biblia no es de interpretación privada. Nunca hay más de una interpretación correcta. Siempre hay una sola. Pregunta, ¿cuál es la única interpretación correcta?
¿Cuál es la única interpretación correcta? A ver, ¿quién me dice? Porque hace un ratito ya lo hemos mencionado. ¿Ah? Bueno, sí, pero eso es después. ¿Cuál es la única interpretación correcta? ¿Quién es la persona que tiene la única interpretación correcta? La del Espíritu Santo. La única interpretación correcta es la del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él escribió la Biblia, el Espíritu Santo, por medio de los hombres de Dios. Segunda pregunta, si la única interpretación correcta es la del Espíritu Santo, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo encontramos la interpretación del Espíritu Santo? Comparando la escritura con la escritura. Eso es. ¿Cómo la encontramos? Comparando la escritura con la escritura. Muy bien. Estas preguntas son muy importantes. Ah, sí, esa es pregunta de cajón. Sí, pregunta de cajón. Es como otra pregunta de cajón que en realidad no se las hice en el examen, pero pregunta de cajón, pregunta anterior. ¿Qué debemos preguntarnos antes de estudiar cualquier parte de la Biblia? Al entrar a estudiar cualquier parte de la Biblia, el contexto. A ver, un poquito más. El contexto sí, pero desglóselo un poco más, eso, ¿no? ¿Cuál es el contexto de este libro que voy a estudiar ahora? Eso, sí, los 66 libros de la Biblia, cada uno tiene diferente contexto. Y también aquí en todo eso, pero empezando por lo principal, el tema, porque el contexto es simplemente el tema. Entonces, pregunta de cajón y pregunta infaltable. Cuando yo entro a estudiar cualquier libro de la Biblia, ¿qué debo hacer primerito antes de estudiar? Definir cuál es el contexto, o sea, el tema de este libro, ¿no? Si no lo sé, puedo ayudarme con alguna enciclopedia bíblica, o a veces yo mismo lo encuentro, si el libro no es muy largo, entonces yo mismo lo encuentro el contexto, ¿no? ¿Cuál es la única interpretación correcta de cualquier pasaje bíblico o de cualquier palabra en la Biblia? Y no hay otras, nunca hay dos correctas. La única interpretación correcta, la del Espíritu Santo. ¿Cómo la encontramos? Comparando la escritura con la escritura. Ya está. Y entonces vamos a este ejemplo de la palabra fuego. Como digo, a ese canto decía, ¿no? Ese canto antiguo de las iglesias. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también. O sea, pide fuego de Dios, ¿no? Y lo que pasa es esto, que el significado, la interpretación que le da el Espíritu Santo a la palabra fuego es juicio de Dios. Juicio de Dios. No es calor espiritual, sino juicio de Dios. ¿Eh? ¿Se acuerdan que el holocausto siempre es quemado con fuego? La tierra y los cielos serán quemados con fuego. ¿Por qué? Porque los cielos fueron contaminados, no el cielo de Dios, no los cielos del espacio. Los cielos fueron contaminados por el pecado de Satanás y de sus demonios. La tierra fue contaminada por el pecado del hombre. Por lo tanto, después del milenio, Dios, ¿qué hará? Cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes de crear cielos nuevos y tierra nueva, Dios va a quemar con fuego tanto el universo de los cielos como también la tierra. Fuego, juicio de Dios sobre el pecado.
¿El infierno de qué está hecho? De fuego. En la Biblia, fuego es el juicio de Dios. Ajá. También, siempre hay un significado. A veces el significado es indirecto, pero siempre hay un significado, ¿no? Sí, Moisés vio la zarza ardiendo en fuego, ¿no? Ardía, pero no se consumía, o sea, se quemaba, pero no se deshacía. Y ahí tiene que ver con Israel. Israel estaba en esclavitud y a pesar de la tremenda esclavitud, no, en lugar de que ellos se volvieran más débiles, cada vez Israel se hacía más fuerte. No era destruido por la esclavitud. Dios lo preservaba y los egipcios dijeron, maten a todos los bebitos porque este pueblo de Israel se hace cada vez más fuerte, a pesar de que eran esclavos, ¿no? Entonces ahí en ese caso está simbolizando el fuego, Israel bajo esclavitud. En algunos casos la referencia tiene que ver con algo de manera indirecta, pero siempre apunta al significado que Dios le ha dado, que es el fuego. En muchos casos. Ahora vamos a ver un caso que está en el libro de... Sí, sí, pero en el caso de las lámparas, lo que importa, el elemento importante de la lámpara no es el fuego, sino la luz. La luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. No dice está dándonos fuego, está dándonos luz, ¿ve? Luz. Sí, alumbra. Vamos a ver en un caso muy interesante que es, eh, justamente voy a usar ahorita la concordancia para buscar. Miren, voy a hacer eso justamente en la concordancia, busco la palabra fuego. Mateo 3:12. Mateo 3:12. A ver, esto es un ejemplo clásico de cómo se interpreta en forma equivocada, al no ser cuidadoso en interpretarlo. Estamos en Mateo 3, la predicación de Juan el Bautista. Muy bien. Versículo 6, Mateo 3, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en deciros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aun de estas piedras. Ahora ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y aventará su era y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Entonces aquí es donde ha sido mal entendido, ¿no? Toman el versículo 11, el final del versículo 11, dice él, o sea, el Señor Jesús, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces dicen, dame fuego a mí también, Señor. Pero lo que está diciendo Juan el Bautista es esto. Está diciendo, o bien les bautizará con Espíritu Santo, o bien con fuego, o sea, con el juicio de Dios. Y más adelante lo aclara. Versículo 12. Ahí inmediatamente queda aclarado el versículo 11. Su aventador está en su mano y aventará su era. Y allegará su trigo en el alfolí, los creyentes verdaderos. ¿Qué más? Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El infierno, por supuesto. Miren cómo desde atrás se menciona la palabra fuego, desde el versículo, desde el versículo 10. Ahora ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado, ¿qué más? Y echado en el fuego. Y ese es el infierno, no hay otra posibilidad. ¿Qué más? Luego dice, yo les bautizo con agua, ¿no? Pero vendrá, el Mesías viene, les bautizará con Espíritu Santo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, con uno de los dos, o bien con el Espíritu Santo a los que le siguen, le obedecen, creen en Él, o bien con fuego. Y la aclaración viene en el siguiente versículo. Su trigo en el granero de Dios y la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que no es el fuego un calor de Dios en el creyente? No, es el juicio de Dios. En todos los casos es el juicio, el holocausto, porque había varios tipos de sacrificio. Uno de ellos era el holocausto, que también se le llamaba ofrenda del todo quemada. El corderito, el animal, se ofrecía a Dios, la sangre era para perdón de los pecados del que ofrecía, pero el animal era quemado completamente en el fuego, completamente. Ese es el holocausto. ¿Por qué? Porque está significando juicio de Dios sobre el pecado. El cordero inocente, el animalito inocente, pagaba las culpas del que ofrecía ese animal. Cristo, el cordero inocente de Dios, pagó nuestras culpas. Y si vamos más a fondo, Él llevó nuestro infierno, así como esa víctima, el animalito inocente, era quemado, significando el fuego del juicio del infierno, ¿no? Cristo llevó nuestro infierno en ese sentido. Entonces, por eso, la palabra fuego no es una bendición de Dios. Y si decimos, Señor, mándanos fuego, entonces, Señor, mándanos juicio, tu juicio sobre nosotros. Sí, sí, sí. Claro, ahí dice como lenguas de fuego, sí, sí, es cierto. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Es el único versículo en donde se ve al Espíritu Santo en forma de fuego. Pero no hay que olvidar algo. Siempre con el significado de juicio de Dios, siempre. El Señor Jesús en el templo los botó a latigazos, ¿no? A los que hacían negocio. Y dice ahí, mencionando la escritura, el celo de tu casa me consume. Ese juicio de Dios sobre ese negocio que hacían ahí, estaba consumido Jesús de la ira de Dios. Y esa palabra consumido es como el fuego, ¿no? El fuego consume. Incluso entonces, en el caso del Espíritu Santo manifestado sobre los creyentes, Dios siempre se va a presentar en medio del fuego. Incluso en la zarza ardiendo que mencionó nuestro hermano Beto. ¿En dónde se presentó Dios? Detrás del fuego de la zarza, ahí, en medio del fuego se presentó Dios. Entonces, no hay ninguna duda existe de que la palabra fuego en la Biblia
No es una bendición, sino juicio de Dios. Juicio. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo que quiere decir es uno de los dos, o con el Espíritu Santo o con el fuego. Recordemos que al final en Revelación que dice que el infierno, ¿qué cosa es? Un lago de fuego. O sea, un lago es como un líquido, claro. Lo que es lago es líquido, entonces es como fuego líquido y quedan sumergidos en el lago de fuego. Y bautizar quiere decir sumergir. La palabra bautizar significa exactamente sumergir en el griego. Entonces el creyente es sumergido en el Espíritu Santo, ¿ves? Pero si no es sumergido en el Espíritu Santo bajo la fe, entonces el que no ha creído en él será bautizado en el lago de fuego. Ahí será bautizado, ahí será sumergido en el lago de fuego. Y eso es lo que dice Juan, o bien con el Espíritu Santo o bien con fuego. Y el versículo 11 que sigue también lo aclara. Sí, sí, pues sí. Estando en tormentos, sí, sí, sí. Una gota de agua, sí, claro, sí, 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 sí. Así. Posiblemente eso significa esto, mira, que significa que hay un lugar provisional que es debajo de la tierra, ¿no? Que no es el lugar definitivo, pero de ahí la muerte y el Hades, o sea, todos los que estaban dentro del Hades, debajo de la tierra, será echado en el lago de fuego, que es ya el lugar definitivo. Esencialmente es lo mismo, no solamente está saliendo del centro de la tierra que está ahora, lanzándolo al lugar permanente, al lugar eterno, sí. Sí, ujú, sí, eso, ¿no? Y también los del Antiguo Testamento estaban en un lugar provisional, que es el seno de Abraham, como el hombre mendigo, ¿no? No, Lázaro, Lázaro, estaba en el seno de Abraham, llamado también el paraíso. Y el lugar definitivo no es ahí, sino eso es como una antesala nomás. Y luego será el cielo, o sea, la nueva Jerusalén y el cielo. Muy bien, otros ejemplos, otros ejemplos. Aquí hay una frase importante. La Biblia es un libro que se define a sí mismo. La Biblia es un libro que se define a sí mismo. Por eso hablamos de que es más importante buscar los significados dentro de la Biblia que en un diccionario. Por eso, ¿no? La Biblia es un libro que se define a sí mismo. Necesitamos, en lugar de acudir al diccionario, comparar la escritura con la misma escritura. Sí. Ah, sí. Sí, esa es otra regla que luego estudiaremos y efectivamente los términos en la Biblia que nosotros le damos diversas interpretaciones.
incluso también aquellas ideas que no salen de la Biblia, ¿no? A la 11. Eso, sí. Es una regla que estudiaremos más adelante. Sí. A ver, otros ejemplos de interpretación. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos en el libro de Ruth, no? Hemos visto, ¿se acuerdan el significado? En el examen les hemos preguntado. En el libro de Ruth, que es un libro bien cortito, pero ahí los personajes tienen un significado. ¿Quién es Noemí? Israel. ¿Quién es la iglesia? Ruth la moabita, Ruth la extranjera. ¿Quién es Cristo? Vos, ¿no? Vos, el hombre rico, el hombre importante. El redentor es el que redime a Ruth. Entonces, esos significados, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo los interpretamos? Estudiando el mismo libro y además comparándolo con la escritura misma, comparándolo con otros pasajes, ¿no? Efectivamente. Y sí, sí, sí. Ah, Rab, en Jericó, Rab la ramera, sí. Sí, pues, sí. Sí, sí, efectivamente, sí. Rahab, la mujer gentil de Jericó, no solamente gentil, era ramera, pero es admitida dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel, la iglesia también. Sí, actuó por fe, siempre es por medio, igual que Ruth, ¿no? Ruth le dice a Noemí, no me votes. Bueno, no lo dijo así exactamente, pero estoy yo, claro, déjame conocer a tu Dios. Déjame que conozca a tu Dios. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será tu pueblo y mi Dios será mi Dios. Es la iglesia preguntándole a Israel, déjame conocer a tu Dios. No me alejes de tu Dios, no me votes. Déjame conocer al Dios de Israel. Tu pueblo, o sea, te digo, tu Dios será mi Dios, el Dios de Israel será mi Dios. Es la iglesia pidiéndole a Israel que le enseñe a conocer al Dios de Israel. Todos esos detalles los conocemos interpretando correctamente. Nunca puede haber más de una interpretación. Pongamos otro ejemplo. Miren, dicen, cuando uno compra un libro de profecía bíblica, libros cristianos, cometen un gran error porque dicen, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, hay tres posiciones, dice. El libro dice eso. Y algunos teólogos dicen, el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Pero hay otros teólogos que dicen, el arrebatamiento será a la mitad de la tribulación. Y hay aún otros teólogos más que dicen, el arrebatamiento será al final de la tribulación. Pero entonces, si el autor de ese libro no sabe cuál de los tres es la verdad, y me dice, como quien dice, usted escoja, hay tres interpretaciones, usted escoja. Entonces, ¿para qué escribió el libro si no sabe cuál es la verdad? Si hay tres interpretaciones sobre el arrebatamiento, solo una es verdadera. No puede haber tres verdaderas, ¿no es cierto? Una es verdadera y las otras dos son equivocadas. Entonces lo que debo hacer es simplemente escudriñar la escritura para ver cuáles son las equivocadas. Ya está. Y lo que uno tiene que hacer siempre es decir, esto es lo que la Biblia dice. ¿Qué importa lo que dicen los teólogos? Dios dice esto.
Y no hay tres diferentes posibilidades del arrebatamiento. El testimonio muy claro dentro de la Biblia es, si uno escudriña correctamente, es uno solo. El arrebatamiento será de la iglesia antes de la tribulación. Y nada más, no hay otro a la mitad de la tribulación ni al final de la tribulación. ¿Ve? Entonces, a eso decimos, la Biblia no es de interpretación privada, que él quiere decir se interpreta así, el otro hermano dice se interpreta así. No. ¿A quién pertenece la única interpretación correcta? ¿A quién, Mirla? ¿De dónde, de quién es la única interpretación correcta? Del Espíritu Santo, eso, ¿no? ¿Cómo la encontramos? La interpretación del Espíritu Santo. ¿Cómo la encontramos? Comparando la escritura con la misma escritura. Eso es. Muy bien, vamos a tener un, ¿cómo dicen? Ah, ya sí, pero sí contestó también. Te- Descansemos unos 2, 3 minutitos, ¿ya? Bien.
De veras, ¿no? Dice, bueno, hasta ahí está bien la mitad porque dice, en el altar de Dios el fuego está encendido, pero ya no está en mi corazón, sino en el altar. Y el altar es el lugar de la muerte del sacrificio, no es en mi corazón, ¿no? Es diferente. El altar es donde Dios descarga su ira, su fuego, pero en mi corazón no. Entonces sí está mal. Sí, pues, en mi corazón está. Ahí sí está mal. Y ahí está mal. Sí. Otra cosa al que les hago notar, miren, dicen que el altar de Dios está aquí donde está el púlpito. Incluso se le llama el altar. Pero eso no es un altar, ni tampoco es el lugar santísimo. Porque nosotros no somos Israel y esto no es el tabernáculo. Recuerden una cosa, el templo de Dios era el lugar santo de Dios donde Dios habitaba. Uno solo en el mundo, dentro de Israel, en la ciudad de Jerusalén. El único templo, morada de Dios. Y ahora cambió, un cambio, pero increíblemente grande ese cambio. ¿Dónde está el templo de Dios actualmente? ¿Ah? Cada creyente es un templo de Dios. Miren la enorme diferencia. Y este lugar no es un templo, ni en donde está el púlpito es un altar. No, no es un altar el púlpito. Ah, sí, dicen, sí, sí, sí. Tampoco, estaríamos mezclando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, no concuerda. Como Jesús dice, no se puede parchar con tela nueva un- una vestimenta rota. En primer lugar, no concuerda la tela nueva con el parche nuevo con el vestido viejo, no concuerdan. Y en segundo lugar, la tela nueva va a jalar del vestido viejo y la rotura se va a hacer peor. No podemos parchar un pedazo de la ley con el resto de o la gracia con el resto de la ley. No se puede. Está mal definido. El púlpito donde está el predicador, el pastor, no es un altar. Ni el templo donde se reúne la iglesia tampoco es un templo. ¿Eh? No concuerda. La Biblia no le da ningún nombre a este lugar de congregación. Ningún nombre le da. ¿Por qué Dios no le da ningún nombre? Eso tiene un significado importante. ¿Por qué cuando Jesús narra lo que pasó entre el rico y Lázaro, ¿no? Que es una historia verdadera, no es parábola. El Lázaro, que era despreciado por todos ellos, el mendigo Lázaro, Dios le pone registra su nombre, recuerda a Dios su nombre, un mendigo llamado Lázaro. ¿Y por qué no dice Dios un rico llamado fulano de tal? No recuerda Dios el nombre del rico, o sea, no lo registra. Tenía su nombre, claro, pero a Dios le importa tan poco ese rico que Dios dice, un simple rico, ni pone su nombre Dios en la palabra de Dios, un simple rico. El importante para Dios es el mendigo Lázaro. Para la gente todos siempre es importante los ricos, para Dios no. La Biblia no le da ningún nombre a este local donde la iglesia se reúne. Al local donde se congrega la iglesia. Bueno, nosotros le llamamos iglesia, sí, así lo entendemos. Yo voy a la iglesia. Nosotros le llamamos iglesia, pero Dios no le llama iglesia. Los creyentes son la iglesia, no el local. Bueno, a la iglesia, porque como todo el mundo le llaman así, ¿no? Pero la Biblia tampoco es templo, tampoco. ¿Ah? Es un simple local. Y la Biblia no, ni siquiera local le llama a la Biblia, tampoco. No. El hecho de que Dios no le dé nombre significa, ¿sabe qué cosa? Que para Dios no tiene importancia el local. Lo que tiene importancia para Dios es el grupo de creyentes.
Eso es importante para Dios, no el lugar de reunión. Y esto no es un templo, tampoco es una iglesia, tampoco, porque casa de oración era el templo en Jerusalén. No tiene nombre el local. Eso significa, no tiene tampoco importancia para Dios. Lo que importa es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los creyentes reunidos. Eso es lo importante a Dios. No, no el salón de cultos, eso no. Dios no le da nombre para que entendamos que para Dios no es importante. Mientras tanto, algunos hermanos dicen, no, tú no puedes, saquen a los niños no pueden subir al lugar santo. Los niños no pueden entrar al púlpito, ese es un lugar santo, un lugar santísimo. Ese es el altar, nadie sube al altar. No es cierto, no. Esto no es el templo de Jerusalén, no. Es un lugar de reunión y se acabó, ¿no? Claro, así se enseñaba equivocadamente, claro. Mm, sí, ¿no? Ah, ya. Evidentemente que sí. Yo tampoco dejo que los niños estén corriendo acá. Yo tampoco les dejo. No les dejo. Pero de ahí a decir que es el lugar santo, ya, ya no. ¿Eh? Mm, sí. Ah. No, 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 no. No. Ese es un invento de los curas, pues, ¿no? Sí, ¿no? Sí, allá, allá. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro. Así, ¿no? Sí. Ah. Parece que les gusta a los curas el vino, ¿no? Bueno, hermano, vamos a Mateo capítulo 13. Ahí vemos un ejemplo muy ilustrativo de interpretación. Mateo capítulo 13. Sí, 13. ¿Listo? Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él grandes multitudes, y entrándose él en una nave, se sentó, y toda la multitud estaba en la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía tierra profunda. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, uno de a 100, y otro de a 60, y otro de a 30. Muy bien, ahora el Señor Jesús, él mismo interpreta la parábola. Versículo 18. Él la interpreta para que aprendamos a interpretarlas. Ahora, el Señor no da la explicación de todas las parábolas, solamente de algunas. 18. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, algunos detalles no los explica el Señor Jesús porque son obvios. Por ejemplo, la tierra es el corazón de las personas. La tierra es el corazón de los hombres. La semilla es la palabra de Dios. Y las aves son Satanás y sus demonios. Ahí está. Y Jesús mismo lo dice, ¿no? El malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, porque venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Se ofende, miren, ¿no? Qué interesante, porque muchos creyentes que están empezando su vida cristiana se ofenden, se ofendió, vio algo y se ofendió, se resintió, luego se ofende y tropieza. Versículo 22, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, mas la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y viene a quedar sin fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da el fruto y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Y luego también el trigo y la cizaña, el Señor lo interpreta. Muy interesante esto, el trigo y la cizaña. Versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces la cizaña apareció también. Y llegándose los siervos del padre de familias, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿de dónde tienes cizaña? Y él les dijo, algún enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, pues ¿quieres que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo allegadlo en mi alfolí. Y entonces el Señor interpreta versículo 36. Entonces, enviadas las multitudes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada a fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los estorbos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, la siguiente parábola del tesoro escondido y la perla preciosa, el Señor Jesús ya no lo interpreta, porque nos ha dado un modelo para interpretar, interpreta él mismo el sembrador, la parábola del sembrador, y luego interpreta también la del trigo y la cizaña. Pero Jesús ya no interpreta la del tesoro escondido, ni la perla tampoco. Pero entonces nosotros aprendemos a interpretar del modelo que él nos ha dejado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la interpretación. Y aquí hay 7 parábolas. Vamos a hacer una lista. A ver, ustedes me van a decir, ¿ya? ¿Cuáles son las 7 parábolas? A ver, ya. Uno, el sembrador. Ya. Dos, el trigo y la cizaña. Tres, ¿ah? No.
A ver, claro. Versículo 31. El grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza. Número 4, la levadura. Número 5, a ver, número 5. No, el tesoro escondido en el 44. El tesoro escondido. El número 5. El número 6, la perla preciosa. La perla de gran precio, ¿no? Y el número 7, eso es la red, la red. 7 parábolas. Muy bien. Tratemos de interpretar un poquito esto porque decimos, la Biblia no es de interpretación privada. No es lo que se te ocurre a ti o a ti, qué significa. Ah, La perla de gran precio, su libro. Sí, sí, sí. Y no vale la pena, no vale la pena eso. Perder el tiempo con las mentiras. Estudiemos la verdad. ¿Para qué estudiar la mentira? ¿Para qué? Hay que estudiar la verdad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el sembrador ya sabemos, ¿no? 4 tipos de creyentes, 4 tipos de corazones. El trigo y la cizaña, el Señor Jesús mismo lo ha interpretado, ¿no? El trigo son los creyentes, las cizañas son los hijos del malo, muy semejantes a los creyentes, mezclados en medio de los creyentes. Sí. El grano de mostaza, veamos eso. El grano de mostaza, versículo 3. No, 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 versículo 3 no, versículo 31. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las simientes, mas cuando ha crecido es el mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hasta ahí es corta la parábola. Entonces el reino de los cielos, dice el Señor Jesús, ¿no? Como el grano chiquito de mostaza, diminuto. Pero cuando crece, se hace un pequeño árbol. En realidad no es un árbol entero ni grande, es un árbol pequeño. Por eso dice la mayor de las hortalizas, dice, y se hace árbol. ¿Y qué sucede cuando se ha vuelto árbol? ¿Qué sucede? Vienen las aves del cielo y ¿qué más? Hacen nidos en sus ramas. ¿Qué son las aves? En la primera parábola, los demonios, los demonios. Ahora miren, estas parábolas tienen una referencia al reino de los cielos. Un poco más adelante vamos a estudiar la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, porque la palabra, la frase reino de los cielos es distinta del reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia, es un reino espiritual, es un reino invisible y se le llama el reino de Dios. El reino de los cielos no es referido a la iglesia, sino a Israel. Como digo, más adelante lo estudiaremos. La frase el reino de los cielos está en Mateo.
Y nos acordamos otra vez, ¿cuál es el contexto de Mateo? Jesús el rey de Israel. No es Jesús el rey de la iglesia, sino Jesús el rey de Israel. Las parábolas que están en Mateo capítulo 13, su referencia directa es al tiempo del milenio, cuando se manifestará ahí con toda su plenitud el reino de los cielos, es el reino del Señor Jesús, reinando ahora sí con Israel en primer lugar, sobre Israel, y en segundo lugar sobre el mundo entero. Así que las parábolas de Mateo tienen una referencia directa al milenio, no a la iglesia. Punto. Sin embargo, tienen una aplicación indirecta al tiempo de la iglesia. ¿De qué manera? Se refieren al campo visible, al cristianismo visible, visible entre comillas. El mundo ve al cristianismo como un solo grupo. Y el mundo dice, todos son cristianos, católicos, adventistas, mormones, todos son cristianos, sin entender la diferencia. Entonces, la primera aplicación, la aplicación principal es ¿a cuál? ¿A la iglesia o a Israel? A Israel. Porque la frase el reino de los cielos no se refiere a la iglesia. En cambio, hay otra frase en la Biblia referida a la iglesia, es el reino de Dios. El reino de Dios, son distintas. Por eso la principal aplicación es Israel en el tiempo del milenio, el reino terrenal del Señor Jesús, el milenio. Primera aplicación principal. Y tiene una aplicación de manera indirecta. ¿A qué? A la época de la iglesia, los 2000 años de la iglesia, pero no directamente referida a la iglesia verdadera, sino a lo que el mundo le llama cristianismo, a eso, ¿eh? Por eso es que se mezcla el trigo con la cizaña. El mundo piensa, todos son cristianos, todos esos dicen que son cristianos, bueno, serán cristianos todos, pero ante el mundo no, unos son trigo y otros son cizaña. Entonces, claro, claro, sí, sí, ajá. Entonces recuerden, su referencia principal no es a la iglesia, sino al reino de los cielos. ¿Cuándo se va a manifestar el reino de los cielos, Fernando? Sí, Mirla, ¿cuándo se manifestará el reino de los cielos? Claro, pero no, no la tribulación, ¿no? ¿Cuándo entonces? Acabamos de decirlo, el milenio, el reino de los cielos, el milenio, sí, sí, sí. Claro, claro, después de la tribulación. Recordemos que todo Mateo es para Israel, ¿ve? Entonces, aquí en varias de las parábolas hay un sentido de contaminación. Contaminación. El reino de los cielos será contaminado. Porque en el trigo y la cizaña, unos son contaminación, los hijos del maligno, la cizaña. El reino de los cielos se ha contaminado con falsos cristianos, con la cizaña. El grano de mostaza, al hacerse muy grande el reino de los cielos, ¿qué sucede? Vienen los demonios, hacen nido en el mismo reino de los cielos. Eso es. Las aves son los demonios, anidan en las ramas del reino de los cielos. El grano de mostaza. Siempre contaminación del reino. La levadura es contaminación. ¿Qué significaba en el Antiguo Testamento la levadura? ¿Con qué? El pecado, siempre. Por eso dice el Señor, sin levadura, panes sin levadura, ¿no? Leudares, sí. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado afecta todo el cuerpo del pueblo de Dios. La levadura es el pecado. Y ahí está la parábola de la levadura, ¿ves? Claro, todo el cuerpo del Señor es afectado, sí, sí, por eso es necesaria la disciplina, ¿no? De los
creyentes en esos casos y por eso tiene que haber, porque ¿qué sucede si no se hace la disciplina espiritual? Pues estamos siendo cómplices de algo y lo escondemos el pecado. Y el pecado no se esconde si no se confiesa, ¿no? Sí. Bu- mm, allá. Sí, de veras, sí. Mm, sí. ¿A qué se puede, ah, a qué se puede atribuir estas palabras de la Biblia, ¿no? El que comiera este pan es haciendo el Señor indignamente. Pecado no confesado. De ninguna manera significa los creyentes perfectos que tomen la cena. ¿Por qué no? Porque creyente perfecto no existe, no hay ningún creyente perfecto. Por lo tanto, la única referencia posible es pecado escondido, practicando un pecado escondido, no confesado, ¿no? Sin arrepentimiento. Entonces el creyente el día sábado se va a acostarse con cierta mujer y el domingo está como si nada hubiera hecho en el culto. Eso es el caso donde vive juicio, come y bebe para sí, en esos casos, ¿no? Sí, pues sí, sí. Ajá, claro, es cierto, es cierto. Bueno, veamos la siguiente que es la levadura, versículo 4. No, 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 versículo 4 no, perdón. Versículo 4 no, sino versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos, fíjense, siempre es la misma frase, el reino de los cielos, no es la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia, Fernando? Sí, el reino, sí. No escuchó, Mirla, ¿cómo se llama? Si el reino de los cielos es Israel, ¿y cómo se le llama a la iglesia? Hoy nadie se acuerda. El reino de Dios es la iglesia. El reino de los cielos es Israel. En realidad Israel reinando sobre el mundo entero, eso es, ¿ve? El reino de los cielos. Pero la iglesia no es llamada el reino de los cielos, sino como, hermano Beto, el reino de Dios. Ok. Entonces, la levadura, ¿no? Verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomándola una mujer la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo se leude. La contaminación del pecado es la levadura. Siguiente parábola, el tesoro escondido. En el versículo 44. También el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este, esta parábola, su significado lo podemos encontrar, lo podemos interpretar. Y como digo, hay una sola interpretación correcta, siempre. No hay nunca dos interpretaciones correctas, una sola la correcta. Pero ¿cuál es? La del Espíritu Santo. ¿Y dónde lo encontramos? Comparando la Biblia con la misma Biblia. El tesoro escondido, el cual hallando el hombre, el tesoro escondido en un campo. Y recordemos esa palabrita campo, que dice, el campo es el mundo. El campo entonces es el mundo. Un tesoro escondido, el cual hallando el hombre, un hombre, este es Dios, lo encubre y de gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Israel es el tesoro escondido. ¿Por qué? Porque Dios encontró
este tesoro en medio del mundo, Israel. Pero una vez que lo encontró, lo encubre. Van 2000 años que Israel está encubierto, escondido. Su gloria, la gloria de Israel está ahí, en stand-by, está paralizada la gloria de Israel. Israel gobernará el mundo, pero aún no, ahí está. Por eso dice, lo encubre. Dios encontró a Israel, su tesoro escondido en medio del mundo, pero lo ha encubierto por un tiempo. Y después dice, y de gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dios ha comprado a Israel espiritualmente hablando, ¿no? Es Israel para Dios su tesoro escondido en medio del mundo. Ahora, siguiente parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante, o sea, un hombre que hace negocio, ¿no? Eso quiere decir, a un hombre tratante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, la perla es diferente. La parábola anterior es Israel, pero la perla no es Israel. ¿Se imaginan qué podría ser? La iglesia es la perla preciosa. Es el mismo hombre, ¿no? Que un hombre mercader, un hombre tratante, que busca buenas perlas, pero hallando una preciosa perla. Busca a Dios que el hombre siga su voluntad. Y el hombre no quiere seguir la voluntad de Dios, pero encontró el tratante de perlas que hay una preciosa perla, que es la iglesia. Y entonces, ¿qué hace él, el mercader? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es una otra manera de decir, todo lo que Dios tuvo, la vida de su santo hijo, compró espiritualmente hablando, claro, no por dinero, compró en precio de sangre a su perla preciosa, la iglesia. Saben que la perla, bueno, es muy cara, no es carísima la perla. Se cultivan naturalmente en el fondo del mar. Son unos moluscos, ¿no? Parecidos a la forma del choro, ¿se acuerdan? Antes se comía choro, ya creo que ni venden el choro, ¿no? ¿No? Sí hay, ¿no? Ya, sí, un molusco, no molusco, creo que se llama, no, algo así. Pero sí, en medio del cuerpo del molusco, un granito de arena se incrusta allí y alrededor del granito de arena, el cuerpo del molusco forma una capa muy preciosa. Sí, hermético, luego lo abren, ¿no? Y está en el fondo del mar. Em, durante tiempo, no sé cuánto tiempo, pero se va formando una capa, encima otra capa. No es que se forma ya así, la perla, no sé, tiene creo como 6 milímetros, 8 milímetros, por ahí. Pero no es una sola capa, es capa sobre capa, una capa sobre otra capa, sobre otra capa, sobre otra capa. Y eso es lo que le da una apariencia resplandeciente a la perla. La perla resplandece y por eso cuesta tanto. La iglesia está formada una generación, otra generación, desde el tiempo del Señor Jesús, el primer siglo, la primera generación de la iglesia, encima la siguiente generación de creyentes, encima la siguiente generación, encima la siguiente generación, hasta llegar a 2000 años. Generación sobre generación forman como en la perla una capa brillante, otra capa más, hasta que la perla llega a tener, creo que nunca es 1 centímetro, no menos de 1 centímetro, ¿no? De diámetro. Y así, la perla es muy valiosa. Quien quisiera tener, las mujeres anhelan tener, ¿no? Pero hay perlas sintéticas que no son, pues, ¿no? La perla verdadera es así. La perla es la iglesia. Miren en la simbología que Dios usa de la creación. Una capa brillante, otra encima, una generación.
la siguiente generación de creyentes, la siguiente generación, y en un total de 2000 años y pico. La perla preciosa. Entonces, el tesoro escondido es Israel, la perla preciosa es la iglesia. Bueno, ahí nomás, hermanos, porque ya nos hemos pasado de la hora. Y sí, allá, el grano de mostaza es la contaminación del reino de los cielos. Porque la mostaza no tiene un significado bíblico en este caso, la mostaza. Pero sí las aves que hacen nido en las ramas, eso sí, porque las aves son los demonios. Eso sí, ¿no? Sí, esta grabación en YouTube, sí. No, más bien, a ver, otra vez veamos. eh, a ver, otra vez, Mateo capítulo 13. 13, verso 31. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo. El que lo siembra es Dios. Y el campo, otra vez el campo es el mundo. Ahí está, ¿ve? El reino bueno, parece que no es Israel en este caso, sino el reino de los cielos en general, que abarca, recordemos que si bien el reino de los cielos es referido a Israel, lo que sucederá en milenio es que Israel será cabeza de las naciones y reinará Israel sobre el mundo entero. Será el país privilegiado de Dios que ha de encabezar al mundo entero, ¿no? Reinando con Cristo, Israel. Pero me parece a mí que en este caso, en el grano de mostaza, es una referencia al mundo entero y que el reino mismo es ese árbol, el reino de los cielos mismo que abarca el mundo entero, eso es el árbol, el reino de los cielos. Ya no Israel o la iglesia, sino el reino entero es ese árbol que al crecer tanto, las aves anidan ahí, los demonios entran a contaminar el reino de los cielos, ¿no? Eso nos indica, hermanos, una cosa, que en el milenio sucederá todo esto. En el milenio ha de suceder todo lo que está aquí, la contaminación del reino de los cielos. No. Recuerdan que al final del milenio, ¿qué sucederá? Dios a Satanás lo suelta por última vez y Dios lo lanza al mundo, al diablo, para que engañe. Y todos los que no han seguido a Dios de su corazón, sino por obligación, se dejarán engañar por el diablo. Y el diablo juntará a toda aquella gente engañada, los reunirá alrededor de Jerusalén para destruir a Jerusalén. ¿Y qué pasará? Dice, de Dios bajó fuego del cielo y los consumió. Ahí termina el milenio. Toda la gente rebelde del milenio se juntan al diablo, se dejan engañar por el diablo y por último quieren destruir Jerusalén. Y ahí terminan, en un instante Dios los deshace, ¿no? Y ahí termina el milenio. La contaminación del milenio termina allí. Miren cómo Dios con tanta sabiduría describe lo que es el reino de los cielos. Pero no es la iglesia, sino el milenio. Pero tiene una referencia indirecta al tiempo de ahora de la iglesia porque concuerda la parte visible de los cristianos, el cristianismo visible ante el mundo, mezclados los creyentes verdaderos, mezclados con iglesias falsas, en ese sentido, ¿no? Muy bien, vamos a terminar en oración. Gracias, Señor, por tu palabra te damos. Gracias por el interés profundo de cada uno de nuestros hermanos y hermanas para recibir tu palabra y desarrollar su relación con Dios. Te damos gracias, Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.